Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un despertar del año 1998, 22 de julio de 1998. Se titula ¿Cómo superar las fobias? Millones de seres humanos viven atormentados por las fobias, miedos profundos e irracionales ante ciertos objetos, situaciones y sentimientos, pero puede aprender a dominar sus temores. Comienza el artículo diciendo de que el término fobia designa el miedo profundo e irracional ante ciertos objetos, situaciones o sentimientos, pero no hay definición que logre expresar el pavor y la soledad que causa. Rean Dumont, quien lleva más de 200, que lleva más de dos decenios tratando estos trastornos, comenta lo siguiente: el fóbico quizá eluda tantas situaciones que se enclaustre en casa o viva con incesante ansiedad, a la que añadirá más problemas si trata de aliviarla con la bebida. Las fobias se encuentran dentro de los trastornos de ansiedad. Se calcula que el 12% de los adultos estadounidenses padecerán en el transcurso de su vida alguna fobia, que a menudo es en silencio. Muchos son reacios a buscar asistencia médica porque se abochornan. Otros ignoran lo que les sucede o ignoran qué les sucede o quiénes pueden ayudarlo. O también tienen miedo a recibir tratamiento. Aunque se ha catalogado centenares de fobias, los especialistas suelen dividirlas en tres categorías: fobia simple, desencadenada por diversos objetos o situaciones, como los insectos u otros animales, los viajes en avión y los espacios cerrados; la agorafobia, precedida casi siempre por ataques de pánico que suscitan tal miedo en los afectados que llegan a evitar todos los lugares y situaciones de carácter público donde han sufrido tales ataques; y por último, la fobia social, caracterizada por el miedo a abochornarse en público, por ejemplo, al hablar ante un auditorio. Por supuesto, hay otros trastornos de ansiedad, como son el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, y también el trastorno de ansiedad generalizada. Fobia social, o lo que es lo mismo, terror a ser observado y humillado en público. El fóbico social, señala un folleto publicado por la Asociación Estadounidense contra los Trastornos de Ansiedad, se cree el blanco de todas las miradas. Es posible que la ansiedad llegue a desencadenar virtuales ataques de pánico con síntomas tales como palpitaciones, desmayo, ahogos y sudoraciones abundantes. Hay quienes quitan importancia a la fobia social y recomiendan al afectado que se esfuerce por no cohibirse y salga a ser amigo. Pero, aunque estos trastornos se combaten en parte afrontando los temores personales, es muy distinto del retraimiento. A diferencia de la timidez habitual, que señala Jerry Ross, pues a diferencia de la timidez, la fobia social es tan grave que dificulta en buena medida las actividades cotidianas, sea el curso académico o sea el trabajo
o las relaciones personales, etc. Por tanto, la fobia social dificulta las actividades cotidianas. Nótese que casi todos tenemos temores sociales. Muchos, por ejemplo, sentimos ansiedad al tener que hablar en público, pero el diagnóstico de fobia social solo suele darse en el caso de que los temores sean de tal magnitud que estorben significativamente la vida normal. Con relación a comer ante otros, como los fóbicos sociales creen que todo el mundo los mira, una simple comida puede convertirse en una auténtica pesadilla. Les inquieta la posibilidad de tener temblor de mano, derramar comida o no atinar con los cubiertos en la boca o hasta sufrir una indisposición. Los propios miedos facilitan que ocurra lo peor, puesto que el libro Morirse de vergüenza señala que cuanto más se preocupe por no hacer nada embarazoso, más ansiedad tendrá. A su vez, cuanto más ansioso se ponga, más probable será que tiemble o haga movimientos torpes. La situación quizás se agrave tanto que casi siempre derrame algo al comer o beber. Con relación al tema de escribir ante otro, dice que por miedo a que les tiemble la mano o que garabatee letras ilegibles, muchos fóbicos sociales son presa del pánico cada vez que han de firmar un cheque o escribir cuando lo observan. También el hablar por teléfono, el relacionarse con la gente. Dice que hay fóbicos sociales que temen casi toda situación que implique tratar con los demás. A muchos les aterra en especial mirar a los ojos. El afectado de fobia social grave pues suele estar ansioso e inseguro en cuanto a dónde dirigir la vista y qué hacer si lo miran. Evita mirar a los ojos, pues no está seguro de cuándo hacerlo y cuándo no, y cree que le malinterpretarán la mirada. La fobia social abarca otros miedos. A muchos, por ejemplo, le aterra utilizar los excusados públicos y a otros comprar si les observa el vendedor. La fobia social es difícil de entender para quien no la padece. Lamentablemente, muchos fóbicos sociales intentan ahogar la ansiedad en el alcohol, pero aunque les alivie de momento, a la larga es peor. La táctica más habitual de los fóbicos sociales es la evitación, es decir, el apartamiento de las situaciones temidas. Pero la evitación es una trampa. Al eludir algo, pues se hace más difícil recaer en la evitación, hasta que ésta se vuelve casi automática. Algunos rechazan por norma las invitaciones a cenar o los trabajos en que se trata con el público. Así no aprenden a afrontar los temores y superarlos. Su vida, dice el Dr. Richard, se llena de rechazos irreales y fracasos imaginarios, en trabajos que jamás tuvieron porque los evitaron. Pero dice que aquí que hay buenas noticias, puesto que la fobia social tiene tratamiento. Dice que aunque no es posible, ni siquiera es recomendable, eliminar toda ansiedad, el afectado puede aprender a superar sus temores. Y la Biblia brinda consejos prácticos que le ayudarán a superarlo. El siguiente capítulo se titula ¿Cómo superar la fobia social? Lo más importante que debe de recordar el fóbico es que el tratamiento responde bien a la terapia. No hay razón para seguir soportándolo.
Felizmente, muchos fóbicos sociales han recibido ayuda para atenuar la ansiedad y hasta encarar marcos públicos temidos por años. Si usted padece fobia social, tenga la seguridad de que también puede aprender a afrontarla constructivamente. Para ello, ha de analizar, primero, los síntomas físicos. Segundo, qué piensa sobre las situaciones temidas. Y tercer punto, cómo se comporta a causa de los miedos. En este particular resultan útiles los principios bíblicos que, aunque la palabra de Dios no sea un texto médico ni mencione el término fobia social, ayuda a salvaguardar la sabiduría práctica y la capacidad de pensar a la hora de afrontar los temores. Proverbios 3, 21 e Isaías 48, 17. La lucha con los síntomas. Los síntomas físicos varían de un fóbico a otro. Habría que analizar qué reacciones corporales tiene usted ante una situación temida, como por ejemplo, le tiemblan las manos, siente palpitaciones, sufre malestar abdominal, le entran sudores, se sonroja o se le reseca la boca. Es patente que la perspectiva de transpirar, tartamudear o temblar en público no es ningún plato de gusto, pero sentir ansiedad por meras posibilidades no le ayudará a nada. Atinadamente preguntó Jesús: ¿quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? Mateo 6:27, comparándolo con Proverbios 12:25. Lo único que uno logra obsesionándose con los síntomas y el que dirán es empeorar la situación. Al imaginar que se percatan de su nerviosismo, el fóbico social se pone aún más nervioso. Prevé que actuará con torpeza, expectativa que lo alarma aún más al ir aproximándose a las situaciones que teme. Tal vez logre reducir la intensidad de los síntomas practicando la respiración diafragmática lenta. También le será útil el ejercicio regular y lo que es la relajación muscular. Da lectura a 1 Timoteo 4:8. Ejercicio regular y respiración muscular. Es posible que deba realizar cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, la Biblia aconseja: mejor es un puñado de descanso que un puñado doble de duro trabajo y esforzarse tras el viento. Eclesiastés 4:6. Por tanto, asegúrese pues de descansar lo necesario. Cuide además el régimen alimenticio. No se salte comida ni se alimente a intervalos irregulares. Quizás tenga que ingerir menos cafeína, una de las sustancias que más potencia la ansiedad. Sobre todo paciencia, Eclesiastés 7:8. Un equipo de doctores señala: acabará notando que aunque todavía sienta cierta ansiedad en algunos marcos públicos, la intensidad de los síntomas corporales disminuirá de forma considerable y, lo que es más importante, con la práctica tendrá más autoestima y estará mejor preparado para afrontar las situaciones sociales que teme. Dice que para aliviar la ansiedad haga ejercicio regularmente y descanse lo suficiente. Hacer ejercicio, deporte, regularmente y descansar lo suficiente. Cuestionarse sus ideas fóbicas. Se ha dicho que no puede tenerse un sentimiento sin antes haber experimentado un pensamiento. Esta afirmación parece ser cierta en el caso de la fobia social. Para atenuar los síntomas físicos, por tanto, es preciso que examine qué pensamiento inquietante lo desencadena. Salmo 94:19.
Hay expertos que sostienen que esta fobia es, en esencia, el miedo a la desaprobación. Por ejemplo, en una actividad social, el enfermo quizás piense: menuda falla llevo, y seguro que todos se van a fijar, seguro que todos me ven fuera de lugar y se ríen de mí. Así se sentía Transi, que era o que es una fóbica social, antes de cuestionarse tales ideas y comprender que la gente tenía más que hacer que andar analizándola y juzgándola. Aún si dijera algo aburrido, concluyó: ¿qué razón tendría nadie para censurarme como persona? Aun si uno dijera algo aburrido, ¿qué razón tendría nadie para censurarme como persona? Como Transi, el lector tal vez deba de determinar por qué es erróneo su enfoque. Para ello, examine si sería probable o incluso grave recibir la desaprobación ajena en ciertos marcos sociales. ¿Hay razones válidas para creer que la gente se molestará con usted de ocurrir lo peor que se imagina? Hasta si se incomodaran algunos, ¿deberían concluir que no va a superar el mal trago? ¿Acaso pierde usted valía por las opiniones negativas de los demás? La Biblia da este sabio consejo: no des tu corazón a todas las palabras que hablen la gente. No des tu corazón a todas las palabras que hable la gente. Eclesiastés 7:21. Un equipo de doctores escribió en un análisis sobre la fobia social: los problemas surgen al conceder excesiva importancia a los rechazos inevitables que conlleva la vida. Aunque le causen grandes decepciones y mucho dolor, no es para deprimirse, solo serán catastróficos si usted lo considera así. La Biblia nos ayuda a evaluarnos con realismo. Admite: todos tropezamos muchas veces, en Santiago 3:2. En efecto, nadie es inmune a la imperfección ni a los bochornos que ésta acarrea. Al tener presente este hecho, nos será más fácil tolerar los defectos ajenos, lo que a su vez fomentará la comprensión para con los nuestros. En todo caso, el cristiano sabe que la única aprobación que de veras importa es la de Jehová Dios, quien no se centra en nuestros errores. Salmos 103, 13 y 14 y 133. Para superar la fobia social, hay que afrontar tarde o temprano los temores, aunque le intimide la idea, sobre todo si ha evitado hasta la fecha los marcos públicos que los suscitan. Pero tal actitud puede haberle restado confianza en sí mismo y haberle encerrado aún más en sus temores. Con razón dice la Biblia: el que se aísla busca su propio anhelo egoísta, contra toda sabiduría práctica estallará. Proverbios 18:1. A diferencia del aislamiento, el afrontamiento de los temores puede reducir la ansiedad. Un doctor señala: solemos animar a los fóbicos social, sobre todo si sus temores están relativamente circunscritos a un campo, por ejemplo, hablar en público, a que se obligue a estar activo en situaciones y organizaciones que exijan trato con la gente. Al afrontar las situaciones temidas, se convencerá de que, primero, los defectos bochornosos no suelen ocasionar la desaprobación ajena. Segundo, aun si hubiera cierta desaprobación, no sería ninguna catástrofe. Recuerde que ha de tomar con paciencia las mejoras. La recuperación no se logra de un día para otro, ni es realista esperar que desaparezcan todos los síntomas. La doctora Sally Wilton sostiene que el objetivo del tratamiento
no es el eliminar los síntomas, sino lograr que no importen. Afirma que si pierden relevancia, desaparecerán o por lo menos se atenuarán. Por tanto, sostiene que el objetivo del tratamiento no es el eliminar los síntomas, sino lograr que no importen. Los cristianos tenemos un gran incentivo para superar los temores sociales, pues se nos manda: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes sin abandonar el reunirnos. Hebreos 10, 24 y 25. Dado que muchas actividades cristianas son públicas, los esfuerzos por dominar tales temores contribuirán mucho a nuestro progreso espiritual. Mateo 28, 19 y 20, Hechos 2, 42, 1 Tesalonicenses 5, 14. Oremos siempre a Jehová Dios al respecto, pues Él puede darnos el poder que es más que está más allá de lo normal. 2 de Corintios 4:7, 1 de Juan 5:14. Pidámosle que nos ayude a tener el debido enfoque de la aprobación ajena y cultivar las destrezas necesarias para hacer su voluntad. Hay que reconocer que los problemas de cada individuo son diferentes, así como los obstáculos que afronta y las fuerzas de que disponen. Algunos progresan bastante con las recomendaciones que hemos analizado. Otros necesitan más ayuda. Por ejemplo, hay pacientes que mejoran con medicación. Otros recurren a un profesional de la salud mental. Despertar no recomienda qué terapia seguir, pues eso debe decidirlo cada cristiano, con cuidado de no hacer nada que esté en pugna con los principios bíblicos. Con relación a los personajes de la Biblia, nos infunden mucho ánimo algunos personajes con ejemplos de personajes, como digo, que son reales en la Biblia y que superaron sus obstáculos a fin de hacer la voluntad de Dios. Pensemos en Elías, Santiago 5:17, el apóstol Pablo, 1 de Corintios 2, del 3 al 5, 2 de Corintios 10:10, Moisés, Éxodo 4:10, Éxodo 4:14-15, el joven Jeremías, otro ejemplo destacado, Jeremías 1:6, y también los versículos 18 y 19. Dice que en Salmo 34:18 que Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Jehová conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Por tanto, con relación a Elías, Pablo, Moisés y Jeremías, tenga la certeza de que puede obrar igual en nuestro caso. Salmo 103:14. Con relación a la respiración, respire mejor. Algunos fóbicos sociales logran reducir la intensidad de los síntomas físicos mejorando la respiración. Parece extraño, pero todos sabemos respirar, pero los especialistas indican que muchos afectados de los trastornos de ansiedad no lo hacen bien, sino de forma artificial, o sea, muy rápido o utilizando demasiado el pecho. Hay que practicar inhalando y expirando lentamente. Será más fácil por la nariz que por la boca. Aprenda también a respirar con el diafragma, pues con el pecho hay más riesgo de hiperventilación. Realice esta prueba de pie, sitúe una mano por encima de la cintura y la otra en medio del pecho. Al respirar, observe cuál se mueve más. Si es la del pecho,
pues debemos practicar con el diafragma. Claro, no siempre ha de respirar con el diafragma. La relación habitual entre la respiración diafragmática y el pectoral es de 4:1, aunque resulta variable. Advertencia: si padece afecciones respiratorias crónicas como efisema o asma, consulta al médico antes de adoptar nuevas técnicas de respiración. Bien, pues con relación al temor que acaba en pánico, dice que la ansiedad de algunos fóbicos sociales es tanta que desencadena ataques de pánico. El miedo que los invade suele producir hiperventilación, mareo y la sensación de estar sufriendo un infarto. Los especialistas recomiendan no combatir el ataque, sino soportar la ansiedad hasta que pase. No puede detenerse cuando empieza. Tiene que seguir su curso. Repítase a sí mismo que aunque la situación lo atemorice, no es peligrosa y pasará. Dice Melvin Graham, director de un centro para el tratamiento de la agorafobia, que asemeja el ataque pues a una ola pequeña que vemos acercarse a la playa. Esta ola representa la ansiedad inicial. Dice: al aproximarse a la Tierra se hace cada vez mayor, y lo que simboliza el crecimiento de la ansiedad. La ola alcanza enseguida gran tamaño. Tras el clima se reduce hasta dispersarse en la playa. Tenemos así una imagen del principio y el fin del ataque de ansiedad. Graham sostiene que el paciente no debe de combatir sus sentimientos, sino sobrellevarlos, hasta que remitan. Bien, pues ya con esto termino este artículo de la revista Despertar de la editorial Watchtower.